Buenos días, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos al tiempo devocional de la Iglesia La Comunidad. Es 26 de noviembre, viernes, y como todos los días, de lunes a viernes, vamos a tomar un tiempo para estudiar la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Y Señor, te pedimos que tú nos ayudes a entender tu palabra y a vivir conforme a ella. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Solo nos faltan 3 estrofas para terminar el estudio del capítulo más largo de toda la Biblia, el Salmo 119. Esta estrofa está identificada con la letra Resh del alfabeto hebreo. Con esta estrofa ya tenemos 20 estrofas que nos hablan acerca de la vida como hijos de Dios, considerando la palabra. Ahora, como dije en varios devocionales, este salmo es un poema acróstico, solo que en vez de formar una palabra con las letras con las que comienzan sus versos, el autor usa cada una de las letras del alfabeto hebreo para iniciar cada uno de los versos que están agrupados bajo esa letra. Ahora, cuando decimos que nos toca estudiar la estrofa Resh, cada uno de esos versos comienza con la letra Resh. Esa es la estructura de este acróstico y cada vez que lo veo quedo maravillado. Entonces vayamos a la Biblia, la palabra de Dios, para leer el pasaje en el que veremos al salmista buscando el socorro de Dios. Salmos 119, los versículos del 153 al 160. Y la palabra dice así: Mira mi aflicción y líbrame, porque no me he olvidado de tu ley. Aboga mi causa y redímeme. Vivifícame conforme a tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus leyes. Grande es tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu justicia. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, pero de tus testimonios no me he apartado. Veía a los traidores y me disgustaba, porque no guardaban tu palabra. Mira, oh Jehová, cómo amo tus ordenanzas. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad. Eternos son todos tus justos juicios. Muchas veces, las personas que no consideran a Dios en sus vidas hacen difícil la vida de los hijos de Dios. Esto es lo que estaba pasando en este tiempo de la estrofa que está escribiendo el salmista. Ahora, estas personas son las que el salmista se refiere cuando en el versículo 155 dice: Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus leyes. El impío es la persona que lleva una vida en la que no considera a Dios, es decir, no está buscando el consejo de Dios en su palabra. Ahora, con esta definición, todas las personas que no conocen a Dios de forma personal son impíos, y no deberíamos tomarlo como un insulto. Lo triste de todo es que, como dice el versículo que acabamos de leer, el 155, la salvación del Señor está lejos de ellos. Pero como dije en anteriores devocionales, este no es un motivo de alegría para nosotros, más bien debería ser un motivo de preocupación. Ahora, en el versículo 158, el autor del Salmo reconoce que su reacción era de disgusto al ver a estas personas que no buscaban a Dios. Pero eso no determinaba su pensamiento y su accionar. Es decir, no podemos nosotros, primero, pensar que está bien que los impíos no conozcan al Señor. Deberíamos preocuparnos por eso. Pero segundo, que pese a lo que estaba sucediendo, pese al accionar de estas personas, él acudía al Señor y por eso
Se pone delante de su Padre Celestial para buscar socorro. Y entonces le dice, mira mi aflicción y líbrame. Aboga mi causa y redímeme. Vivifícame conforme a tu justicia. Vivifícame conforme a tu misericordia. Nuestras vidas están en manos de nuestro Dios. Me encanta cómo en este pasaje podemos ver lo que un hijo de Dios debería hacer cuando se encuentra en una situación de injusticia. No está buscando la solución en él mismo. ¿En qué puede hacer con los impíos? Con esas personas que le persiguen, con esos enemigos, con estos traidores. No busca una solución en sus términos, usando sus propias manos, de acuerdo a su propio pensamiento. Acude al Señor porque es Él quien puede librarlo. El Señor nos defiende y hará prevalecer su palabra. Es Dios quien nos da la fortaleza, quien nos libra, nos redime y nos vivifica. Buscamos el socorro de nuestro Señor en situaciones en las que somos tratados injustamente. Muchas veces queremos hacer prevalecer nuestra justicia, que puede ser correcta y estar alineada con la verdad, pero no debe ser en nuestras fuerzas y en nuestros términos, porque si no estaríamos actuando de la misma forma que los impíos, sin considerar a Dios. Entonces, como hijos de Dios, buscamos el socorro de Dios conforme a su palabra. Dios es quien nos librará en sus tiempos, en el debido tiempo. Lo que nos toca a nosotros es vivir de una forma piadosa. Y cuando hablamos de piedad, creo que podemos tener una idea distorsionada. Una persona piadosa considera a Dios en cada uno de los aspectos de su vida. No da un paso fuera de Dios y el consejo de su palabra. Su vida está en pleno control de su Padre Celestial. La palabra de Dios es su guía. Por eso el versículo 153 dice, mira mi aflicción y líbrame, porque no he olvidado tu ley. Ahora, el autor aquí no está diciendo, ¿sabes qué, Dios? Tienes que librarme de mi aflicción porque yo soy fiel a ti y a tu palabra, y entonces tienes la obligación de hacerlo. Yo cumplo con mi parte y tú cumples con la tuya. No se está jactando por lo que está haciendo. Tu pedido no va en función a su fidelidad, sino que cuando lee la palabra de Dios, Él está pidiendo en base a la fidelidad de Dios. Conoce la palabra de Dios y su esperanza está puesta en la fidelidad de Dios, porque Él no se ha olvidado de la ley de Dios, no se ha apartado de los testimonios de Dios. Sabe que todos los justos juicios de Dios son eternos. Entonces, con esa confianza, puede acercarse al Señor y decirle, líbrame, redímeme, vivifícame. En esa confianza está buscando el socorro del Señor. Con la palabra de Dios delante de nuestros ojos, transformando nuestro entendimiento y calando profundo en nuestro corazón, podemos ver cuán grande es la misericordia de Jehová. Y podemos decir junto al salmista, mira, oh Jehová, cómo amo tus ordenanzas. Ahora, creo que es importante examinar nuestro corazón para ver cuál es el lugar que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Podríamos decir que amamos la palabra de Dios? ¿Estamos a ese nivel? ¿O simplemente respetamos la palabra de Dios? La usamos cuando nos conviene. Vemos que en ella hay cierta sabiduría.
Mientras hacía este estudio, yo me ponía a pensar y me preguntaba, ¿cuál es el lugar que tiene la palabra de Dios en mi vida? Y saben, creo que es un llamado para todos nosotros. Tal vez estamos buscando el socorro del Señor. Le estamos diciendo, líbrame, redímeme, vivifícame, ayúdame, dame fuerzas. Pero nos estamos comportando como estos hijos que piden y piden, pero en muchos casos no obedecen a sus padres, no consideran sus consejos. Queremos tener los beneficios de ser hijos de Dios, sin considerar lo que Dios tiene que decirnos a través de su palabra. Queremos recibir la bendición del Señor, pero nos estamos portando igual que los impíos, porque no consideramos lo que Dios nos dice a través de su palabra, y tal vez eso nos ha llevado a la aflicción que estamos viviendo. ¿Dónde escuchamos de la justicia de Dios? ¿Dónde podemos ver la misericordia de Dios? El salmista dice en los versículos 156 y 159 que es en la palabra de Dios. El Señor nos ha dado su palabra para que podamos conocerle más y más. En ella podemos ver a nuestro Dios como Él ha querido revelarse a nosotros. Podemos ver quién es ese nuestro Dios al que le estamos pidiendo socorro. Y esta estrofa termina así. La suma de tu palabra es verdad. Eternos son todos tus justos juicios. Toda la palabra es verdad. El conjunto de la palabra del Señor es la verdad. Creo que tenemos la gran tentación que queremos partir la palabra de Dios en pequeñas porciones, como tips de vida. Estamos acostumbrados a lo que el mundo nos da. Uno de los libros más famosos, 7 hábitos de la gente exitosa. Otras ideas, cómo vencer la depresión en 4 pasos sencillos. 3 cosas que debes hacer para perdonar. 4 alimentos que no debes comer. El Internet está lleno de esos consejos. Tenemos librerías llenas de consejos que dan las personas. Y pensamos que la Biblia es un conjunto de ellos. Pero en el pasaje que vemos, es que la suma de la palabra es verdad. Toda la palabra en su conjunto nos lleva a un conocimiento más profundo del Señor. El Señor no nos está dando tips para vivir mejor. Lo que el Señor nos está dando es toda su palabra para que le conozcamos y para que podamos vivir conforme a la voluntad del Señor de una forma integral, para que le conozcamos a Él, para que sepamos que Él quiere salvarnos, para que sepamos que Él quiere santificarnos y que un día vamos a estar con Él. Y bueno, podemos tener pasajes favoritos. Y también deben haber pasajes que no nos gustan. Pero la suma de la palabra es verdad. No hay un pasaje que sea inútil para nuestra vida. ¿Saben? El Señor nos socorre a través de esos pasajes que nos encanta evocar una y otra vez. Como también por medio de esos pasajes que quisiéramos evitar, que no quisiéramos escuchar, porque pareciera que están atentando contra nuestra libertad. La palabra del Señor es verdad, y esa verdad es eterna. Todos son eternos, todos son tus justos juicios. Como he dicho una y otra vez,
Nuestra certeza, nuestra confianza, nuestra esperanza está en una palabra de un Dios eterno. La palabra no cambiará por las circunstancias, no cambiará por la época o por nuestra forma de pensar. No se acomoda a unos de una forma y a otros de otra. No es, ese es tu entendimiento, pero este es mi entendimiento. La palabra es una y es eterna. Entonces, si buscamos socorro en nuestro Señor cuando estamos en aflicción, acudamos a nuestro Padre Celestial y a su palabra. Pero saben, un consejo creo más importante. Cuando estemos en momentos de paz y tranquilidad, también busquemos a nuestro Señor a través de su palabra, para que con una mente mucho más descansada, más clara, más despejada, podamos entender sus justos juicios, para que en esos momentos de aflicción y de ofuscación, su palabra pueda alumbrar con toda claridad. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias porque podemos acudir a ti buscando socorro. Gracias, Señor, porque tú nos has dado tu palabra. Esa palabra que nos enseña a vivir lo que tú quieres que vivamos, que nos enseña quién eres tú, que nos enseñas qué has hecho tú por nosotros. Y te pedimos que tú nos ayudes a amarla, a que sea lo más importante en nuestra vida, a que sea el centro de cada cosa que hacemos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos el día lunes en este mismo horario.